Los bombardeos duraban mucho, a veces todo el rato, y nos escondíamos en una alcantarilla que había en la carretera, porque no cabíamos todos en el refugio. Allí siempre era de noche. Mamá lloraba, mis hermanos lloraban, yo también lloraba. Tenía mucho miedo. Yo era pequeña y teníamos justo la vía del tranvía y ahí teníamos el refugio. Y cuando las bombas yo enseguida me asustaba y le cogía a mi madre de la falda para ir al refugio. Como un búnker, pero se veía que aquello, unas paredes muy gruesas de cemento armado, de eso, ¿no? Y estamos casi siempre allí, pero por la mañana ya nos íbamos allí porque había bombardeos. Son las víctimas inocentes de todas las guerras, los niños, siempre. Lo mismo que está sucediendo ahora con los refugiados. Es las mismas víctimas de las mismas guerras que se repiten sistemáticamente. Es que hay tantos testimonios de exilios, de los trasterrados que llamaba María Zambrano, tan duros y tan ejemplares, ¿no? Y claro, de los más impactantes que uno puede tener es pensar en niños que después del bombardeo de Guernica y después de que Franco está invadiendo el norte, pues salen de su país, salen de las entrañas de su tierra,
salen obligadamente de las familias, de sus padres, y aparecen en un país, en fin, con todas las salvedades, tan distante y distinto, ¿no?, como Rusia. Y ahí huérfanos de España. Yo fui una huérfana. Nosotros hemos sido huérfanos. Aunque nos acogieron allí y nos querían mucho y nos trataron muy bien, pero en el fondo éramos huérfanos, ¿no? Sin padre y sin madre. El cariño de una madre no te lo... A ver, yo cuando veo niños de 6 digo, y con esos añitos que yo estaría separado de mi madre. Eso me siento muy dolida. Una reflexión que yo saco de todo esto, la resumiría en una sola frase. Madres, nunca mandéis vuestros hijos fuera. Cuanto peor esté la situación, más cerca tenéis que tenerlos. El contexto en el que todo esto discurre es cuando el ejército sublevado topa con el frente de Madrid y ve que es imposible avanzar por ahí, y Franco, seguramente con un juicio acertado para sus intereses, decide que, bueno, que ahí no hay nada que hacer y hay que volver hacia el norte y de alguna manera cerrar todo ese espacio para que se consolide el ámbito de arraigo de los sublevados. La situación que tiene el Frente Norte, donde ya ha caído Guipúzcoa por la acción de Mola, es que son 3 zonas, lo que queda del País Vasco, Cantabria y Asturias, que funcionan de manera independiente, absolutamente anárquica, sin ningún tipo de comunicación interesante o fluida entre ellos, ni con un sentido de ejército común. Es decir, que aquello es un caos, ¿no? Entonces, a las iniciativas de defensa de leves ataques que se producen, tratando de bajar y conquistar, hay algunos ataques sobre Oviedo o tratando de proyectarse sobre Castilla la Vieja, todo acaba en una situación caótica, con retiradas y rápidamente empiezan a sufrir los bombardeos, sobre todo de la Legión Cóndor y de los italianos, que eso supone ya un antes y un después, ¿no? Estaba aquella parte de lo que casi se convirtió en un elemento mítico en su momento, que era el cinturón de Bilbao, que parecía que eso lo iba a convertir en algo inexpugnable. Pero claro, los cañonazos, los bombardeos, el ataque aéreo, eso fue ya, digamos, que la gran diferencia. Eso además generó una situación de terror entre la población, que va a aparecer en muchos de los testimonios de los niños, como la razón que sus padres rápidamente les lleva a decidir que hay que sacar a los niños como sea, ¿no? Ese tipo de bombardeos, esa imposibilidad de encontrar un refugio, ese verse inermes completamente y enterrando a los vecinos y familiares, será una de las razones que lleve a tomar esas decisiones, que en muchos casos se van a producir en un ambiente de descontrol hasta para las propias familias, porque quieren organizar algo que no puede ser controlado. Cuando se preparan para salir, tienen que volver a refugiarse, y en esas idas y vueltas hay incluso un cierto descontrol de entradas y salidas de niños o de familias que deciden o que luego se arrepienten, otros que suman, que es fruto de toda esa situación caótica que se vive. Esta evacuación de los niños de la guerra, de los niños españoles, es el único hecho sin precedentes en la historia universal, y por el momento no existe la evacuación, no existe evacuación de este tipo. Entonces, para la Unión Soviética era cuidar a estos niños era como una cosa de honor, porque, como sabemos, los niños españoles no fueron evacuados solamente a la Unión Soviética, sino también a Francia, a México, a Gran Bretaña, a Dinamarca, a Suiza. Entonces, con este cuidado y con este amor, nuestras autoridades querían demostrar, incluso, como yo pienso, los valores del socialismo. Yo no pensaba en despedirme, yo pensaba que íbamos una excursión en barco
Y como él iba con el hermano mayor, yo no estaba preocupado, desde luego. Pensaba que un viaje en barco y nada más, ¿entiendes? Y mi hermano, el mayor, que era 4 años mayor que yo, él tenía 12, yo tenía 8. Pues él estaría enterado, pero yo no estaba enterado de nada de eso. Mis padres querían mandar porque les dijeron, como en todas partes, dijeron que esta guerra va a durar unos 3-4 meses, la vamos a ganar y van a regresar. Entonces a mí me enviaron para ese tiempo, para 3-4 meses. Yo quería mucho ir a Rusia, porque Rusia se hablaba muy bien, y yo creí que ya los perros los ataban con longaniza. Y claro, pues tenía mucho interés en ir a Rusia, y yo les insistía que me mandaran a Rusia. Y me mandaron, y claro, eso de 3-4 meses que decían, pues se convirtió en una vida. Unos meses pensamos. Ya cuando me enteré porque nos llevaron allí, que claro, como había guerra en España, pues para salvarnos de las bombas y tal y cual, y eso, bueno, pues y pensamos que al principio, claro, yo le pregunté a mi hermano, ¿y cuándo vamos a ver a los padres? ¿Y cuándo eso? Él me decía, pues cuando termina la guerra allí, porque en España y tal y cual. Pues estas personas, sus cerebros y sus biografías tuvieron que hacer un esfuerzo enorme de adaptación, muy superior al de cualquier otra persona, para superar esas dificultades. Seguramente la mayor parte lo hicieron, ¿no? Porque, a ver, los seres humanos somos muy adaptativos. Somos los animales que mejor se adaptan. Si no, no estaríamos aquí, no seríamos los líderes del mundo, ¿no? Pero no sin esfuerzo. Y ese esfuerzo tiene un precio. Tiene un precio emocional, tiene un precio de riesgo de enfermedad, tiene un precio de envejecimiento muy prematuro de las emociones. De tal manera que lo que tiene que suceder entre los 5, 6, 10 años en el segundo septenio, que llamaban los griegos, y en el tercer septenio, determina el resto de la vida. A los niños españoles les recibían aquí como si fuera una fiesta. Los barcos que llegaban a los puertos estaban recibidos con mucha gente, con bandas de música, con vivas a la República Española, con banderitas de la Unión Soviética y con las banderitas españolas. Así que la recepción era muy así, muy buena, y la solidaridad se manifestaba en esto. Pero el puerto lleno de gente, todos nos dejaron un pasillo así pequeño hasta el autocar, los rusos abrazándonos, dando hispansi, hispansi, todos nos querían tocar la cara, nos querían coger, muy emocionante. Y entonces nos llevaron a un hotel céntrico de Leningrado, a la Astoria, allí estuvimos unos días. La verdad es que les recibieron muy bien, eso quizás contrasta con esa salida dura de tu propio país, abandonando tu familia, pero la acogida fue maravillosa. Es que Rusia se volcó en recibirles, se volcó en cuidarles, en acogerles en diferentes casas. Y llegamos a Leningrado entonces, ¿no? Y allí pues eso, ya nos recibieron de una manera muy emocionante, ¿no? Porque mucha gente nos besaban, en fin, allí lo primero que hicieron era ducharnos.
porque estamos de piojos todos en el barco. Era un barco comercial. En las bodegas pues pusieron colchones en el suelo y allí pues, dormíamos todos ahí, ¿no? Y yo no sé por cómo en una semana que fuimos en barco nos contagiamos todos de piojos, estamos piojos por todas partes. Y allí en Leningrado ya pues entonces nos bañaron, lo primero que hicieron, nos cambiaron de ropas y nos llevaron a comer. Nos dieron un banquete, y en el banquete, entre otras cosas, nos pusieron caviar negro, pero nadie lo comió. Lo se hacían con un tenedor, así lo movía y ¿qué es esto? Yo por lo menos lo probé. Me he criado allí, yo tenía 6 años cuando me fui. Nos cogieron con un cariño, con un amor, con unas atenciones, nos dieron todo lo que nos podían dar. Nos hicieron hombres de verdad. Yo al saber catalán, el ruso se me dio de maravilla, la pronunciación fue fantástica y no, te vas adaptando a todo, muy bien, pero teníamos círculos de todo, que el que quería cantar cantaba, el que quería bailar bailaba, el que quería recitar. O sea, no tuvimos problemas. En invierno pues íbamos a esquiar, en verano teníamos cerca el río, íbamos a excursiones, muy bien, estaba todo muy bien organizado. Y allí estuve muy contenta. Fueron unos años, en fin, muchas alegrías, a pesar de estar separada de mi hermana muchas veces. Teníamos de todo, juguetes que en España nunca los había visto, aquí me los había a montones, muñecas, ositos, había de todo. Los niños españoles, y hay muchos testimonios, la verdad que dicen que eran muy mimados y muy queridos por todo el mundo. En cuanto al pueblo ruso y el trato que han recibido los niños de la guerra del pueblo ruso, eso sí, y yo voy a repetirme que la compasión es muy propia del pueblo ruso y estaban, la verdad, muy mimados. Y además de eso, la política, incluso interior de la Unión Soviética, postulaba unos eslóganes, unos dogmas que decían, y los ponía en práctica, que decían lo mejor, todo lo mejor para los niños, incluso para los soviéticos. Así era la actitud de las autoridades soviéticas. Y yo me atrevo a decir que incluso los niños españoles puede ser que han tenido mejor trato, más favores que los niños soviéticos que han convivido en esta misma época, en este mismo país con los niños de la guerra. Porque yo estoy insistiendo en eso, para las autoridades soviéticas era una cosa guiada y controlada desde el punto de vista ideológico y político. Yo notaba que nosotros nos daban, la educación que teníamos era superior, era mejor que la que tenían otros orfanatos rusos. La comida, ni hablar, buenísima. Parece que nos daban hasta caviar, que no nos gustaba, pero nos daban. Y luego allí que noté yo una cosa muy buena. Yo en España iba de muy pocas veces al cine, porque costaba 3 perrinas el cine y no las tenía. Y allí pues yo no solamente al cine. Ya visitamos Hermitage, estuvimos en teatros, en la ópera, en el ballet, que a mí me gustó, el ballet me encantó, y ahora soy un aficionado al ballet. Fuimos privilegiados en todos los aspectos. Pues fuimos felices porque llegamos aquí y fue hasta la primera muñeca que tuve, porque solo con decirte eso,
una niña de 5 años con una muñeca, pues es feliz. Todavía me recuerdo hasta el vestido que llevaba la muñeca. Fueron unos años felices, del 37 al 41, hasta que empezó la Segunda Guerra Mundial. Pero empezó la guerra en el año 41 y todo eso se acabó. Allí empezaron las calamidades. Y cuando empezamos, ovnis que estaba en el camino donde los alemanes iban para bombardear Moscú, iban cargados, siempre. Por el ruido aprendimos a notar cuando los aviones iban llenos de bombas y cuando volvían iban vacíos. Se nota mucho. Era un peso enorme, ¿no? Y claro, lo que no les daba tiempo tirar por ir en Moscú o cerca, entonces por el camino lo iban tirando los señores. Entonces nos enseñaron todas las mañanas, nos pasamos desde el mes finales de agosto hasta más o menos que nos evacuaron de allí. Hacíamos por las mañanas, salíamos con los profesores y todo, nos repartieron, nos dieron trozos del bosque a cada grupo, hacíamos trincheras, hacíamos de todo, y por la noche cuando empezaba la sirena, a la madrugada, que eran matemáticos los alemanes, pues salíamos todos corriendo lo que cogíamos, una manta, una mesábana o lo que sea. Y entonces nos metíamos, si nos daba tiempo, en el hoyo, hasta que tocaba la sirena otra vez y pues, volvíamos todos a la casa de niños. Fue muy duro porque te acuerdas otra vez de todos los bombardeos de Barcelona, de la aviación franquista e italiana, que todo el santo día bombardeando Barcelona, y aquello fue peor. Los alemanes fueron peor. Pero bueno, entonces llegó un momento que, claro, ya estaban tan cerca los alemanes que decidieron evacuarnos. Yo siempre digo que en Leningrado fueron los 3 años mejores de mi vida y el peor año de mi vida. Los 3 primeros años fueron antes de la guerra y el peor fue durante la guerra. Hambre, pero yo en mi vida, después de la guerra estuve muchísimos años pensando solo en comer. Solo en comer. Yo otra preocupación no tenía, buscar comida. Yo he dormido días en cantarillas, porque por no llegar a casa, porque nevaba, por lo que sería, nos juntábamos unos cuantos y dormíamos porque estaban calentitas las cantarillas, que era el que salía. Pues por no llegar hasta casa 5 kilómetros nevando o lo que sería, yo digo la verdad, yo he dormido allí, pero contenta, yo estaba con Dios y estoy contenta. Fue una odisea, ¿no? La verdad que a ellos les atendían y les atendían mejor en cuanto a la evacuación a otras partes, a la retaguardia, a otras partes de la Unión Soviética. Pero bueno, tuvieron que compartir estos terribles momentos de nuestra historia. Incluso cuando empezó la guerra, en los momentos más difíciles, porque yo estaba en una casa de niños en Leningrado, cuando los alemanes se acercaban ya a Leningrado, que iban a bloquear la ciudad entera,
A nosotros, la Casa Niña Española nuestra, fueron los primeros que nos evacuaron lejos del frente. Incluso había casas de niños rusas y a nosotros fueron a los primeros que nos libraron del peligro de la guerra en Leningrado. Un infierno. Eso había que vivirlo solamente. Eso fue una ciudad que estaba agonizando de hambre y frío. De hambre y frío. Una ciudad que tuvo siempre mucha vida, una ciudad que fue el centro cultural de Rusia siempre. Fue la segunda capital, y yo diría que más importante que Moscú. Era una ciudad de zombies. Era una ciudad que la gente no veías a nadie hablando por las calles, todos iban a lo suyo. Eran figuras sin rostro, porque iban todos tapados con el frío, porque llegó a hacer una temperatura de 42 grados, bajo cero. Hubo un tiempo que no sé por qué en los mercados se empezó a vendían concretas de carne. Era carne humana, porque luego se encontraron cadáveres que faltaba el pecho, faltaba aquí, eso estaba cortado los cuerpos del pecho, de aquí, de los hombros, y se encontraron. Y claro, pues luego cuando cogían con eso, esos iban los fusilaban, pero fue un poco, porque sin piedad los fusilaban. Al otro día, o el mismo día los fusilaban, y delante de todos. Y luego lo peor era que estaba todo lleno de cadáveres, porque se caían en la calle y muchos no los recogían. Y luego, ya te digo, lo de los cadáveres, eso era terrible, porque estaban por todas partes. Luego ibas, los metían en un trineo como momias. Aquí una cuerda, en una sábana blanca, aquí una cuerda, aquí otra, en los pies otra. Y los que tenían fuerza los llevaban hasta el cementerio, pero la mayor parte no tenían fuerza. Los dejaban porque ellos se morían, y había veces unos de esos trineos con ese y al lado uno muerto. Y a nadie le interesaba, porque era ese momento que cada uno pensaba en sobrevivir, más nada, sobrevivir aquí. Cada uno quería sobrevivir, cada uno pensaba solamente en sí mismo. Y lo que más dolía, que a mí me dolía mucho, era cuando las momias eran pequeñitas, eran de niños. Que las madres a veces cogían, los ponían con un lazo azul o un lazo rosa, les ponían aquí como una flor y los llevaban. Y luego íbamos al cementerio, que era en invierno, estaba helada la tierra y no teníamos fuerza, ni nosotros que probamos, y allá sí quedaron también muchos españoles, no teníamos fuerza ni para enterrarlos. ¿Y qué se hacía? En el Nevá, en el hielo abrieron un pozo, y allí, porque podía haber una epidemia, los tiraban y al mar. Murieron muchísimos. Bueno, yo creo que más de la mitad de Leningrado, de los leningradeses murieron de hambre, más de la mitad.
nos mandaron a la ciudad, a Saratov, a estudiar un oficio. Yo me apunté a estudiar de fresador. Yo me apunté a fresador además porque en ruso fresador es freserovchik. Y a mí me sonaba freserov, me sonaba fresas. Pensaba que sería hacer conservas de fresas. Y joder, como yo solo pensaba en comer, digo, pues me apunté a fresador. No, me apunté a fresador y joder. Y era una fábrica de aviación, hacíamos aviones allí y nada, y 16 horas al día tenemos que estar en la fábrica, 16 horas al día. Aquello era horroroso. Era una fábrica militar, hacían aviones y tal. Y allí la disciplina era lo básico. Tenías que estar a la hora y no se podía tardar allí. Entonces, el único medio de transporte que había era el tranvía. El tranvía iba, no se veía el tranvía de la gente que iba, porque se enganchaban alrededor del tranvía en todas partes, hasta en el techo iban, se subían, ¿no? Y yo pues iba enganchado, dentro no había sitio, claro, iba enganchado como podía. Bueno, y esto, una zona ya cerca, era cerca de la residencia donde vivíamos, acababa de salir, el tranvía se escarriló, salió de eso, y el otro de la vía, y el otro tranvía que venía se chocaron. Y allí se formó, la gente cayó toda como desde el techo, en fin, muchos heridos hubo. Pero más grave de todos fui yo, que me perdí ambas piernas. Fueron 2 años que estuve sin prótesis. Y yo mismo me hice con 2 esquís, hice una especie de trineo para que me pusieran a empujar y llevar de un sitio a otro en invierno, ¿no? Y en verano, pues más bien yo iba sin carrito, ni siquiera carrito, porque encontrar unas ruedas adecuadas para un carrito, porque no cada era muy complicado. Nosotros llegamos el año 37, pero a principios del 39, a mi hermano y a otros mayores que yo, a Leningrado a estudiar oficios, ¿no? Bueno, y allí es cuando nos separaron. Nos separaron y ya no le volví a ver. Empezó la guerra y tal, y no tenía ni noticias de él ni nada. Aunque preguntando, porque solía preguntar mucho por él, ¿no? A mis profesores, a mis educadores y tal, por fin recibí la noticia de que había fallecido. Porque en Leningrado fallecieron muchos ahí, fallecieron de enfermedades, de bombardeos y otros porque estuvieron luchando, ¿no? Y me dijeron que había muerto. Bueno, no tenía otro remedio que, en fin, me dolió muchísimo, pero me encontré solo, ¿no? Y el año 45, cuando terminó la guerra, otra vez nos mandaron a Moscú, o sea, a Moscú o los alrededores de Moscú, ¿no? Y allí me enteré que mi hermano no había muerto, que estaba en un hospital en Moscú. Bueno, entonces a ese hospital es donde yo fui, donde le vi a él, y eso me lo contó todo él, ¿no? Bueno, pues de allí, pues otra vez tuvimos que ir con Gerardo Vela otra vez a la casa de niños, ¿no? Porque no teníamos dónde meternos en otro sitio. Y al día siguiente de estar allí con él, mi hermano murió.
Nos comunicaron que de verdad se había muerto. La primera vez era falso, pero la segunda vez, pues bueno, y así esto no tuve ocasión ni despedirme de él. Sí, eso es lo que pasó con mi hermano. Yo creo que no aguantó él, murió parte por ver cómo estaba yo. En fin, no se imaginaba que me había pasado lo que me había pasado a mí. Y yo quisiera decir sobre un comportamiento de los niños españoles, que ya algunos ya para aquel momento tenían 16 años, 17 años, que ayudaron al pueblo soviético a luchar contra el agresor, los agresores alemanes. Sabemos que estaban y se alistaban como voluntarios para el frente porque no tenían que hacer el servicio obligatorio los niños de la guerra y lucharon en la aviación, en la infantería y muchos españoles lucharon como guerrilleros en la retaguardia. Conocemos unos cuantos grupos en la retaguardia de guerrilleros formados exclusivamente por los españoles, como un grupo Vorashilov que estaba operando en Leningrado y cerca de Leningrado, otro grupo en Crimea, en las regiones de Novorossiysk. Hubo unos cuantos grupos de este tipo y bueno, por desgracia, más de 200 niños españoles cayeron en el combate defendiendo nuestra tierra soviética. Y entonces me ayudaron a meterme en una organización de construcción de carreteras y autos para inspeccionar el terreno, o sea, Geolog-Gruntavier, que en ruso se llama así, para recalificarme de simplemente geógrafo, ¿no? en geólogo de tierras, pues me dieron en ese trabajo, me metieron, me hicieron me enviaron al Instituto de Geología, a una sección para recalificarme. Y entonces fue cuando 6 meses pagados, ellos lo pagaban todo, fíjese usted. Ellos encima lo pagaban, me cogieron al trabajo, me pagaron esos 6 meses y enseguida me mandaron al trabajo al Altai. La educación aquí era, incluso para los niños de la guerra, era obligatoria, general, obligatoria, gratuita y muy buena. Por eso, el Partido Comunista de la Unión Soviética insistía, a pesar del plan del Partido Comunista de España, que todos los niños españoles, los niños de la guerra, recibieran una formación universitaria, bueno, los que podían hacerlo. Por eso muchos, y yo diría que la mayoría, han terminado las carreras universitarias y llegaron a ser médicos,
ingenieros, agrónomos navales, filólogos, historiadores, filósofos, etc. El gobierno ruso y el Partido Comunista de España decidieron que hay que meter a más chicos jóvenes para que estudien, para que cuando llegue el momento de ir a España, para que sean profesores, para que sean ingenieros, pintores o algo de eso. Pero en general, España, el Partido Comunista no quería que hubiese músicos, que músicos en España que hay muchos. Salí a la escuela primaria técnica de arte, allí como pintora, y luego me pasé a la escultura el mismo año. Y como escultora, pues terminé. Luego, el 56 me vine a Moscú, di los exámenes aquí de ingreso al instituto. Y bueno, seguí estudiando escultura. Después de terminar, pues trabajaba por contrato con distintas ciudades de Rusia, si necesitaban cualquier cosa, un busto o una escultura de parque o lo que sea, pues hacías un contrato y así pues me ganaba la vida, ¿no? Han sobrevivido muy dignamente con estudios, con planes de nutrición, con el apoyo de las asignaturas como la música, la pintura, etcétera. Han tenido una formación completísima en casi todos los lugares de acogida y cuando han vuelto a España, en aquellos retornos del 56-57, pues han dado cuenta de la suerte inmensa que tuvieron al ser acogidos por el pueblo de la antigua Unión Soviética. Y tiene un significado muy especial porque todo lo que no iban a haber aprendido en España lo aprendieron fuera, tanto en un país como en otro, Y claro, eso es una vuelta, como si dijéramos, se nos marchó lo mejor del exilio, la intelectualidad, la ciencia, la música, etcétera, y nos ha vuelto de nuevo con los niños de la guerra, que eran los embajadores de la República, los primeros embajadores de la República, pues nos volvió posteriormente con su regreso. Es que ellos vuelven a un tercer país, ¿no? Salen de una España que está en guerra, una España que ha iniciado un camino de modernización, un camino de cambios con la Segunda República y que es cercenado por la sublevación y es el éxito de esa sublevación la que impulsa un segundo proyecto de país que es justamente lo contrario de lo que representaban los ideales de la República, ¿no? Es la sombra, es el clericalismo, es la cerrazón, es la inequidad entre los sexos, la injusticia social, una España que además es una España de victoria, no es una España que haya hecho ningún ejercicio de reconciliación, donde todas las espadas están en alto y además ellos proceden del entorno que en esa construcción de esta España besánica y oscurantista, ellos vuelven del sitio que representa el gran coco, el gran otro, el gran enemigo, ¿no? La Unión Soviética, los rojos, Moscú, todo esto que con lo que ha jugado tanto la propaganda, esos rabos y cuernos que ellos recuerdan a veces que algunos esperaban verles porque venían convertidos casi en rusos. Entonces, ellos vuelven a un tercer país que para ellos es absolutamente desconocido, ¿no? Y es un tercer país, esta España nacional católica, fascistizada y oscura, en la que sus familias no han sido inermes a los efectos de esta transformación y estas imposiciones ideológicas, con lo cual, en muchos casos, vuelven a entornos rurales muy empobrecidos, con un peso de lo religioso y de
y de las costumbres vigiladas en cualquier cuestión relativa a la opinión o a la manifestación de cierta independencia de pensamiento. Y ellos, viniendo de un entorno donde se ha fomentado justamente su desarrollo como persona, su cualificación, su espíritu crítico, efectivamente dentro de un sistema soviético y con todo lo que implica también de aceptación de ciertas condiciones, era imposible que encajaran. Me parecía que ni los conocía mis padres ya. Me tengo una llorera, que es que no podía. Después de 30 años de no verlos, me dice mi madre, dice Araceli, estamos aquí. Digo, pero son 30 años, yo no los conocía ya la fisonomía que tenían. Habían envejecido, habían adelgazado. Bueno, yo creo que el retorno es enfrentarte a una realidad que no es la que tú tenías en tu cabeza. Cada uno se construye su realidad desde la distancia, desde la ausencia, y cuando ellos vuelven a España se dan cuenta de que esa España por la cual han querido regresar, pues no existe. Ha cambiado. Han cambiado ellos son distintos, han cambiado sus familiares, ha cambiado su contexto, ha cambiado su comunidad, ha cambiado culturalmente todo. Y entonces hay algunos que tienen un enfrentamiento a esa nueva realidad durísimo. Otros se pueden ir adaptando. Y entre medios hay una frustración brutal porque lo que ellos esperaban y por lo cual ellos han tomado esa decisión de vida, pues no es la que ellos tenían en la cabeza, ¿no? Y sobre todo en los pueblos pequeños, el enfrentamiento con esa realidad es agobiante, hasta el extremo de que muchos de ellos deciden regresar a Moscú, después de haber abandonado y vendido y dejado completamente desierto en Moscú, ¿no? Eso demuestra la dureza con la que viven su vuelta a España. Pero yo sé de varios casos de niños que cuando crecieron y volvieron a España ya, hechos y derechos, no congeniaron con sus familias. Eran gente distinta. Pensaban de otra manera, sentían de otra manera. Era gente que había estudiado carreras y volvían, digamos, a un ambiente, digamos, muchas veces sin estudios, sin culto. En fin, no encontraban un lenguaje común. Eso ha pasado en varias ocasiones, hasta el punto de que no podían congeniar, no tenían de qué hablar. En una España muy distinta. Las mujeres tienen su capítulo especial. Claro, la mujer, estas niñas que ya no son niñas, ya son adolescentes, ya están formadas y han logrado títulos universitarios o incluso de profesionales en la industria, gente liberada, por supuesto sexualmente, pero también como personas. Y llegan a una España donde la mujer está apartada de la vida diaria. Se supone que solo va a ir a su casa. Ni siquiera puede ir al banco a abrir una cuenta. Tiene que ir con su marido. Tiene que pasar por el párroco. Entonces, todas las mujeres tienen un problema porque no han sido educadas de esa manera. Pero si se muestran independientes a los estándares sociales de ese momento, entonces van a ser estigmatizadas. Y por tanto, su batalla personal es muy profunda, ¿no? Y además larga en el tiempo. No es una cosa que en un día o una semana puedan resolver. Hombre, éramos completamente distintos. Yo aguanté por mi madre. Pero los hermanos, fatal. Fatal. El primer día llega y ya por una tontería me hicieron llorar. Por unos regalos que traje que se creían que vamos a traer medio Rusia para regalarles. No, fueron muy egoístas. No, éramos completamente distintos. Pensábamos distinto y muy distintos. Pero bueno, te amoldas y hay que aguantar. Fue como dos mundos distintos. No vamos a decir de la riqueza a la pobreza, pero fue de un mundo que parece que te abría todos los caminos al llegar a un sitio que parece que te los cerraba. Fue muy difícil, muy difícil. Mi madre me decía, no te preocupes, que yo sé que tú eres mi hija y yo te daré todo el cariño del mundo. Yo sabía que era mi madre, pero yo ningún cariño no tenía. El cariño lo hace el roce. Pero a mí nunca me llegó. Muy duro.
Creo que a todos nos pasó, a todos nos pasó en más grado o menos grado. La adaptación a la familia fue muy dura, muy dura. A mí mi madre me echó de casa. Bueno, muy duro fue. Adaptarnos costó mucho. Luego ibas a trabajar y lo primero que te preguntaban, ¿usted dónde ha trabajado antes? A ver, la edad, esto y lo otro. ¿Y usted dónde trabajaba antes? En la Unión Soviética. Ah, bueno, venga dentro de 2 días, miraremos, esto y lo otro. Llegabas, no tenías trabajo. Y no tenías trabajo, no tenías trabajo. Cuando marchábamos para España, no íbamos con esa alegría, no sabíamos lo que íbamos a encontrar. Y desde luego ha sido una decepción terrible, porque nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de orientar nuestra vida a como la tenían nuestros padres, no porque ellos no hubieran querido, porque no han podido, porque en España entonces solo estudiaban los hijos de los ricos. Yo tenía un hermano que vivía con mi madre cuando regresé a España. Y se ve que ya la casa se hacía pequeña y todos los días me decía, ¿qué, no quieres volver para allí? Y a mi madre no le decía nada. ¿No quieres volver para allí? Yo callaba. ¿Pero qué hacía? Escribir y escribir cartas. A ver si aquí en Caluga me volvían otra vez al trabajo donde trabajaba. Y me contestaron que sí. Entonces se lo dije a mi madre. Me quiero ir por esto y por esto. Ya tengo trabajo. Así que sigáis siendo felices. Y me dijo mi madre, no, eso nada. El que se va a ir fuera va a ser tu hermano. Y le echó de casa con 2 hijos. Yo lloraba como una loca. Digo, madre, no hagas eso, por favor. La culpable luego voy a ser yo. Y eso no lo quiero para mí. Pero lo hizo. Cuando llegamos a casa, nos mirábamos mucho, claro. Son 20 años. Para mí era una mujer que, claro, sabía que era mi madre, pero al no haber contacto era muy difícil. Ella no me conocía y yo a ella tampoco. Y si me mandaba a la tienda y me decía, ¿me traes esto? Y yo volvía y le decía, mira, no te lo traigo porque no lo había. ¿No? Me decía ella, pero bueno, si no había eso, pues haber cogido eso otro. Pero claro, yo ya no me atrevía, no sabía si le iba a parecer bien o no. No obstante, la mujer trató de darme todo el cariño que decía ella que me había faltado. Me dijo, sí, tienes una carrera, cosa que yo aquí en España nunca te podría haber dado, pero te ha faltado el cariño de los padres. Y también me dijo esto, que ella lo había pasado muy mal, porque fueron 20 años y no tuvimos modo de comunicarnos. Ella no sabía si vivíamos, cómo vivíamos. Y me dijo estas palabras, si algún día ocurre lo mismo, que esta vez hay una guerra y a los niños los van a llevar a algún sitio para evitarles de los males de la guerra, me dijo, no lo hagas. Si cae una bomba y os mata a todos, pero juntos, me dijo. Fue muy triste. Mira, nos querían, pero nos querían cuando estábamos lejos. Cuando estábamos cerca ya no nos querían. Se creían que íbamos a venir todos millonarios. Pero si no nos dio tiempo. A mí, por ejemplo, si no me dio tiempo. Si solo trabajé 2 años y toda la vida estudiando. Y encima me la dieron, todos los estudios me los dieron gratis. ¿Cómo no vas a estar agradecida? ¿Cómo no quieres volver? Es imposible negarse. No hay un nombre para lo contrario, para decir cuando un padre pierde un hijo. Es curioso el asunto, pero sí que hay un nombre para la orfandad. Y la orfandad, pues bueno, no es deseable, ¿no? Ahora no vamos a descubrir lo que es la orfandad. Pero cuando la orfandad no se explica bien al cerebro de un niño, cuando el niño no la puede comprender, muchos de estos niños es difícil que pudieran comprender lo que estaba sucediendo. La pérdida por muerte de una figura próxima se entiende muy mal para un niño. Tardan 8, 9, 10 años en darse cuenta de lo que significa la muerte de un ser querido, la pérdida definitiva de un ser querido. O sea que para esos niños sucedió una pérdida definitiva de los seres queridos como si estuvieran muertos, pero nadie les ayudó a comprender lo que eso significaba, porque cuando un niño pierde a unos padres,
pues a lo mejor tiene unos tíos o unos maestros o alguien que le dicen, se han ido al cielo, pero te quieren mucho, te recuerdan, mira qué fotos, en fin, esto no sucedió. Por lo tanto, fue una orfandad triplemente estresante. Inesperada, no explicada y no consolada. Que son las cosas necesarias para que una orfandad sea menos orfandad. El trauma siguiente fue el retorno del 56-57, los enfrentamientos que tuvieron no solo con su familia, sino que al llegar él les estaba esperando el proyecto Niños, el proyecto hecho entre la CIA y el FBI y la policía franquista. Y eso fue muy terrible porque eran los interrogatorios de 2 y 3 días recluidos en los sitios determinados que tenían habilitados para ello, y allí pues intentaban sacarles con una tortura psicológica muy profunda lo que pudieran aportar acerca de la situación militar y de industria que había en la Unión Soviética. La Operación Niños, que es el nombre que le da la CIA a la operación de interrogatorios, es probablemente una de las operaciones de obtención de información sobre la Unión Soviética más importantes de la Guerra Fría. Los 3 primeros días estaba uno de la CIA que hablaba el castellano bien y empezó a preguntar cosas de Rusia, que dónde trabajé, que qué hacía, que si os he investigando. Y yo le dije, digo, mire, yo trabajaba, bueno, le expliqué. Con ese fue muy suave. Y de pronto, 3.000 comunistas educados en el marxismo se van a infiltrar en todas las capas de la sociedad española. Para ellos decíamos, estamos locos. Entonces montan unos sistemas de seguimiento y de vigilancia muy profundos porque tienen miedo que entre ellos haya operativos del Partido Comunista, que haya espías, que haya gente del KGB. Y por tanto, durante muchos años, hablando hasta los años 60 y 70, ellos sí hacen seguimientos de los que piensan que pueden ser enemigos del régimen. Y hacer un seguimiento en el puesto de trabajo, interrogando a los párrocos, a sus compañeros de trabajo, a gente que los conocen. O sea, ese era el miedo que tenía el régimen. Estamos hablando de una dictadura. En los servicios de inteligencia y de información, pues igual, la CIA nunca había tenido tanta gente que nunca tuvo acceso a tanta gente que hubiera vivido dentro de la Unión Soviética, de la época más dura de la Guerra Fría, que hubiera vivido como soviéticos. Él lo más que hubiera hecho la CIA era poder entrevistar a gente que viajaba, pero que nunca había tenido acceso a lo que realmente ocurría dentro de la Unión Soviética. Por tanto, se le enciende la bombilla. Dice, señores, esto es una fuente de información impresionante. Y Franco ve la oportunidad de ser útil a Estados Unidos. Y dice, de acuerdo, vale, montemos una operación y permite que la CIA durante 4 años interrogue a todos los niños y algunos de ellos varias veces. Como fuentes de información de la Unión Soviética, que para ellos seguía siendo un enorme misterio. Pues me dijo si conocía personalmente a alguien del gobierno ruso. Y yo me quedé mirándolo, le digo yo sí. Cada tarde me invitaban a tomar el té con ellos. Y él dice, señora, que le digo, es que usted me está preguntando unas tonterías. Digo, ¿cómo quiere que yo, una cría que no pinta nada, conozca personalmente a alguien del gobierno? Digo, cuando pasamos el 1 de mayo por la Plaza Roja, los veías, los conozco de cara, los veíamos allí en el Kremlin y nada más, pero personalmente yo no lo conozco.
tenemos constancia de que la KGB, los servicios de inteligencia soviéticos, utilizan a la venida de esta gente para intentar infiltrar fuentes de información. Algunas son suplantando a niños, supuestamente es un niño, pero es un espía. Otros son espías que van a estar dormidos, que se les va a dejar que se asienten en España, que busquen puestos de trabajo en sitios concretos y a partir de ahí puedan utilizarse como fuentes de información. Y luego hay gente que va a proveer información básica. No nos olvidemos que en ese momento, en los años 50, España era un punto muy importante de la estrategia militar del Pentágono, con las bases y los bombarderos y las armas atómicas, de ataque a la Unión Soviética en el caso de una tercera guerra mundial. Y por tanto, para la KGB era muy significativo el poder tener conocimiento exactamente de cuál era el potencial del ejército español y del ejército americano en España. Niños, en un momento determinado, llega a tener más de 100 especialistas americanos en la Unión Soviética. Cuentan algunos que la mayor biblioteca y documentación sobre la Unión Soviética en algún momento está en Madrid. ¿Para qué? Para poder reaccionar y preguntar a los niños cosas muy concretas y muy específicas. Se traen, por ejemplo, mapas, muchísimos mapas, y a los niños les dicen ¿dónde estaba el hospital X? ¿Por qué? Porque sabían que era un hospital de la KGB. Tú has ido a operarte en tal sitio, ¿y dónde está tu hospital? ¿Y quién era el jefe? O gente que había sido ingeniero y que había estado por ejemplo, en los Urales. Les pedía, ¿dónde estaba la central eléctrica? ¿Dónde estaba el nudo de ferrocarriles? ¿Dónde estaba la mina de carbón? ¿Dónde estaba la central nuclear? Y allí, en la casa esa, la policía, sobre todo la policía americana, los americanos, nos interrogaban. Te preguntaban de todo, dónde has trabajado y tal, te hacían dibujar los planos y, en fin, muchas cosas. La CIA, a día de hoy, todavía tiene cerrado toda la información respecto a lo que sacaron del proyecto Niños. Pero yo tengo constancia de que había envíos de informes de 600, de 700, de 1000 páginas. Que eso no era la información básica, eran ya los informes sacados de la información que sacaban de los interrogatorios. Porque una vez que se le interrogaba, pasaba a la fase de generar el informe. Un español transcribía todo el informe, se traducía al inglés y un especialista americano sacaba de ahí lo que era novedoso o lo que confirmaba algo. Y esa etapa de las personas que hay que sobreviven, que han sufrido esos retornos, lo pueden contar porque realmente fue para ellas muy, muy penoso. Y no solamente los 3 días que lo estuvieron allí, o 2, o 1, dependiendo de lo que quisieran hacer, sino que fue a lo largo de muchos años después, antes, desde el 56 hasta mucho tiempo después, que seguían persiguiéndolos y les decían además, si tú te vas a tu tierra te vamos a encontrar, de una forma continuamente amenazadora y unas maneras conminatorias que hacían que la gente se sintiera insegura. Cuando me dan las preguntas por qué después no saliste, etcétera, etcétera, las raíces ya las tenía aquí. Ya tenía que los hijos ya tenían la carrera cumplida, se casaron y etcétera. Ya tenía los nietos. Es una cosa familiar que no se puede decir en 2 palabras. Por eso hay que comprender como un hombre y como la familia a dónde
Porque mi madre, después ya, cuando se casó la hermana mediana, se pasaron a vivir a otra parte, en Gijón. ¿Y para dónde voy a ir? Después, cuando España empezó a dar los presupuestos para que nosotros pudiésemos regresar, pero ¿dónde voy a ir yo con los hijos que no saben el idioma? La educación, hay que estudiar lo primero la educación, después el idioma, el tratamiento, después el trabajo, cuando aquí ya lo tenía todo ya preparado. Por lo tanto, nos quedamos aquí y vivimos hasta hoy día. Tengo 6 nietos, 7 bisnietos, y yo con mi señora que hemos cumplido 65 años de vida. No, yo no siento añoranza de España. A España yo, 9 años, ¿qué podía tener yo? Yo no podía irme, tenía la profesión por delante, ¿no? Y así quedé aquí. Luego me casé, y luego ya, ¿sabes? Salen raíces y ya es mucho más difícil. Pero yo siempre pensé vivir en España. Así, por eso. Un país puede estar en la historia, pero un país no puede ser en la historia si no tiene su memoria de justicia y de dignidad bien interiorizada, bien asumida. Y eso cada vez lo estamos consiguiendo. No nos debe de extrañar como país que se hayan tardado 25, 30, 35 años. No es extraño, apenas es una gota en la historia. Lo importante es que eso, en mi opinión, ya va consolidándose y cada vez es más minoritario, más absurdo, personas que crean que reivindicar los derechos, reivindicar la memoria, estar al lado de las personas, de las familias que perdieron todo y que aún no saben dónde están los restos de sus seres queridos, o reconocer a los que lucharon por la libertad y por la república, es mirar con ira al pasado, ¿no? Es mirar con dignidad al pasado. Entonces, estas historias de estos niños de la guerra, desde AGE, hemos luchado en 3 vertientes. Una, en el aspecto humano. Por ejemplo, tú no puedes estar sacándole a la gente información, pidiéndole documentación, haciendo tal, como una cosa fría y aparte. No, son personas, son colectivos humanos que tienen mucho sufrimiento acumulado. Pero si además tú les puedes mejorar un poco la calidad de vida, pues entonces es lo que hay que hacer, intentarlo por todos los medios. De modo que hemos tenido este aspecto político llevado a cabo de esa manera en el Congreso de los Diputados. O sea, la exigencia continua cada año del reconocimiento jurídico como víctima a los niños de la guerra por 2 razones. Una, para que puedan tener su documento del registro de protocolo y notariado como una víctima de guerra para sus hijos, sus nietos y para la historia. Eso es importantísimo. Y 2, por los derechos, porque ellos ahora mismo lo que conseguimos, la Fundación Nostalgia y yo, con Manuel Arce, y la Fundación Nostalgia y AGE conmigo, pues luchamos por una pensión para los niños. En el 2005 lo conseguimos, pero no conseguimos una pensión, conseguimos una prestación. La miseria, la miserabilidad del Congreso a la hora de no aprobar una pensión, a mí me dejó aterrada porque veía yo entonces el camino que nos esperaba, porque quedaba un colectivo muy pequeño. Entonces, dar una prestación es muy miserable cuando puedes dar una pensión. La pensión significa que la viuda, cuando él muera, o al contrario, viceversa, va a quedar una cantidad
que el viudo o la viuda van a poder seguir cobrando. Sin embargo, la prestación muere contigo. Y si tienes que pagar un piso, tienes que pagar lo que se acabó. Ese gran vacío lo representan todos los que están fuera, todos los exiliados, todas las víctimas, todos los que están en las fosas comunes, sus familias. Entonces son temas completamente desatendidos, ¿no? Completamente olvidados, que convierten a la democracia en una especie, pues, de ejercicio que tiene a veces más de puesta en escena, de corolín, de casi de programa de televisión que se satisface de sus focos y de sus luces y de su brillantez, pero que cuando apaga eso, atrás queda un montón de silencio, de olvido, de negritud, que nadie se atreve a encarar. Luego están estos gestos, ¿no?, que se realizan ya en la segunda vuelta de los socialistas, ¿no?, con Zapatero, pero no con el tiempo de Felipe González, que son, pues, estos guiños que se practican, pues sí, a los niños de la guerra, a los brigadistas internacionales o el tema de la ley de memoria histórica con relación a una leve aproximación, muy incompleta, al tema de las fosas comunes. Todo eso es un grave conflicto irresuelto, es un acto de culpa que no se ha encarado, y eso supone que hay todavía un montón de deudas que resarcir y que encarar. Y el problema está en que hay un discurso heredero, una mezcla de este favorecer el progreso, que es falso, como se ha visto con la crisis, ¿no? No existe el progreso constante y permanente, ¿no? Hay grandes posibilidades siempre de regresión, de pérdida de derechos, de volver atrás, más todo un sector de la política y de la población que, sintiéndose connivente con el franquismo y con su herencia, pues no facilitan encarar estas cosas. Y este tipo de grupos, de situaciones, de víctimas, de supervivientes, suponen encarar una fealdad histórica que no desean, y también aceptar unas culpas que no quieren asumir. Y lo que sabemos todos es que hay un cierto intento desesperado de esperar que simplemente la naturaleza siga su curso, mueran todos y, como dice el dicho, muerto el perro, se acabó la rabia. Ahora, yo no tengo tan claro que eso pueda resultar así, como se ha visto en el caso de las fosas comunes, como se ha visto con el caso de cómo las familias heredan estas cargas y estas exigencias y estos conflictos culturales. Pero desde luego el caso de los niños de la guerra es más difícil, ¿no? Una vez que desaparezcan ellos, desaparece una memoria, porque son ellos mismos quienes sostienen esta identidad y esta causa, ¿no? Y lamentablemente no van a recibir el respeto y el resarcimiento, el reconocimiento que merecen de su país de origen, en una democracia que debería deshacerse de estos lastres de la dictadura, pues por cobardía, por miseria moral y por falta de convencimiento. Да, надо использовать эти страницы истории, чтобы извлекать из них уроки, чтобы не думать, что это можно решить как-то конфликтами или какими-то военными действиями. И надо видеть за каждой такой трагедией судьбу детей, судьбу людей,
И когда мы вспоминаем о том, как сложилась эта судьба за вот эти 80 лет, она и очень такие сложные моменты, и трагичные, и так далее. Мы часто думаем, что мы сейчас решаем конфликты. Нет, мы часто порождаем проблемы в будущем. И важно, что принимать решения сейчас, но думать о том, как люди будут жить завтра, как они будут получать образование, как они будут встречаться с семьями, как они будут находить работу. Важно думать не одним днем, а думать на будущее. Bueno, la experiencia de los niños de la guerra, y en concreto de los niños de Rusia, yo no sé si encaja perfectamente en la categoría de víctima tal y como la entendemos hoy. Seguramente les podríamos aplicar mejor la de superviviente, ¿no? que digamos que es una superación de la propia condición de la de víctima, ni la niega ni la discute, al contrario, es digamos que un grado más allá, en lo que supone una experiencia que a ellos les ha acompañado toda la vida. No es como otras víctimas que tienen, digamos, un hecho puntual, un momento, un tiempo crítico, sino que ellos está vinculado a todo lo que ha sido su ciclo vital. Desde luego empiezan siendo víctimas puras y duras de una guerra que además no es una guerra cualquiera, es una guerra civil, con todo lo que eso supone de desaparición de cualquier referente de seguridad interno, cercano, propio, ¿no? Los enemigos no solamente pueden llegar pronto, sino que además pueden estar entre los tuyos, ¿no? Y esta es una condición de inseguridad, de terror, de miedo que acompaña a casi todas las víctimas de las guerras civiles. Desde luego está la condición de niño, ¿no? Ellos no toman unas decisiones, la mayor parte son demasiado pequeños, y aunque les pregunten, seguramente no tenían ningún tipo de criterio suficiente, pero toman una decisión por ellos y eso les va a afectar vitalmente en todo. Creo que la buena parte de nuestra memoria está por escribir. Se ha escrito mucho en libros, se ha escrito en la ley de la memoria, pero necesitamos escribirlo en el alma profunda de varias generaciones de españoles para que comprendan eso. Yo creo que un país debe conocer sus momentos peores y mejores, y lo mejor de cada momento peor, lo mejor de cada momento peor. Y lo mejor de cada momento peor ha sido gente como los niños de la guerra. Esa orfandad, aún no siendo huérfano, esa orfandad de la distancia y tan lejos, es algo que yo creo que no se les va a quitar nunca jamás de la cabeza. Nunca, eso lo van a recordar siempre y yo creo que viven para contarlo, ¿eh? Ellos me dicen, bueno, ¿y qué nos dice la familia a veces? Pero olvídate, pero ya quédate en casa. No, pero ¿cómo vamos a olvidar eso si realmente eso es nuestra vida? Y tenemos la obligación de contarla para que no vuelva a suceder. Yo creo que es una historia humana tremenda. O sea, yo creo que no somos capaces de concebir lo que han sufrido, lo que han disfrutado probablemente, lo que han vivido y cómo una vida humana puede tener tantas vidas en una misma vida, ¿no? Especialmente hoy que a lo mejor nuestras vidas son, bueno, muy previsibles. De pronto te encuentras gente como nosotros que ha tenido una vida absolutamente impredecible. ¿Qué iban a pensar ellos que a los 4, 5, 6 años o 7 años iban a tener esa vida, ¿no? Y iban a tener que tomar esas decisiones durante esa vida. Eso por una parte, ¿no? La capacidad que tiene el hombre de vivir varias vidas en una vida y luego la de seguir viviendo. Es
Es decir, todas esas durezas que le dan, todas esas graves situaciones que viven, no les desmoraliza para no seguir viviendo. Ellos siguen viviendo y siguen tomando sus decisiones y siguen pensando que su vida tiene sentido y que puede ser mejor hacia adelante. Y no tienen ningún miedo a tomarla. Yo creo que esa decisión de los niños cuando deciden regresar, cuando se manifiestan por las calles de Moscú porque quieren volver a esa España, aunque sea de Franco, es un ejemplo de coraje, de decisión, de saber lo que quieres. Luego te puedes equivocar o no, pero en ese momento tienes una certeza, que tú quieres algo y vas a luchar por ello, y vas a modificar tu situación, no vas a dejar que otras te la modifiquen. Yo creo que eso es un ejemplo brutal, que a veces en el mundo de hoy nos olvidamos de ello. Y luego cuando vuelven, son tremendamente generosos, porque no vuelven a su sueño, ya no existe su sueño, ni ellos son como creían que eran, y sin embargo siguen trabajando porque sus hijos y sus familiares vivan una vida mejor. Por eso ellos solo se sienten reconocidos, entiendo yo, de una manera plena entre ellos, entre aquellos que comparten esa misma paradoja, ¿no? Esa misma simultaneidad de yoes que no encajan tanto como en otros casos. Y esa es la experiencia de desarraigo, en definitiva, ¿no? Que a veces hablamos de la identidad vinculada a la tierra, como que fuera la tierra tan clave. Esto no es verdad, lo importante siempre es el grupo, ¿no? El grupo a veces escoge una tierra y a veces se desplaza, el ser humano es nómada por naturaleza, pero siempre en grupo, ¿no? Y el problema de su identidad es que estos términos en los que se encajan las identidades modernas, que tiene que ver con el Estado-nación y con los documentos y con los pasaportes, a ellos no les llega, no les transmite lo que a cualquier otro pues, nos resuelve un estar, ¿no? Ellos van por otra vía, ¿no? Su tren partió en el verano del 37 y ha seguido una vía paralela en el que la historia les ha ido cruzando, les ha ido atrayendo, llevando, moviendo, pero su vía siempre ha ido en paralelo entre países, entre situaciones y entre tensiones. Siempre con el deseo de algún día volver. Y así pasó toda la vida y no aquí. Bueno, pero la vida aquí bien. España queda en mi corazón. Y España es mi vida. Yo tengo el pasaporte español y tengo el pasaporte ruso. Pero se me dicen quién. Yo soy español. En todas las partes. Nacionalidad español. Por eso, España para mí es lo primero. Después, la segunda patria es Rusia, porque me he educado, porque están viviendo mis nietos, mis bisnietos, mi señora, mis hijos, y yo también por ahora. La Unión Soviética ha sido mi madre, mi patria, mi escuela, mi vida. Parte de mí se quedó en Leningrado. La parte más penosa se quedó en Leningrado. Los recuerdos más difíciles, los recuerdos más penosos, los recuerdos más tristes se quedaron en Leningrado. Dice que es nuestra segunda patria. Me parece que como si sería la primera. Nos hizo ser personas. Nos educó en todos los aspectos. Encima gratuitamente. ¿Dónde me he criado yo? ¿Dónde me han dado cariño? Lo siento por mi madre, por mi patria, pero el que me ha dado cariño y me ha dado estudios, yo no hubiese estudiado en España. ¿No es para agradecerlo? Yo creo que sí.
Yo creo que sí. Yo diría que ha sido una vida que me ha ayudado a vivir. Que me ha ayudado a vivir, porque sin eso, sin esa epopeya, no sé qué hubiese pasado conmigo. Sería otra persona yo creo. Y esto me ha ayudado a vivir y a valorar las cosas. Pasa turbia frente a tu casa, trae olores de muerte, de frío y de venganza. El hambre es tu vecina y tu compañera, el odio tu palabra, robaron tu inocencia. Cruzaré la frontera del miedo para ayudarte, cantaré una nana de vida para calmarte. No me llores más, déjame mezclar tu pena con la mar y con la déjame mezclar tu pena con la mar y con la sal. Sentarme a tu vera, a ver pasar el tiempo, que el tiempo te devuelva a ti la inocencia, mi niño de la guerra, pelea que pelea, ya verás que el frío se te pasa entre mis brazos, cantaré de vida para calmarte. No me llores más, déjame mezclar tu pena con la mar y con la sal. Déjame mezclar tu pena con la mar y con la sal. Déjame llorar, déjame mezclar tu pena con la mar y con la sal.
Qui